Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Damos gracias en esta hora porque estamos una vez más alabando, bendiciendo y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a dar inicio a esta enseñanza de la palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga a todos. Así que todos los que nos oyen y nos ven, pues sean bienvenidos y abra su corazón, abra las puertas de su corazón para recibir la palabra del Señor y glorifiquémosle, alabémosle y bendigamos su nombre. Amén. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos a ti. Te adoramos, Padre glorioso, por darnos la oportunidad de estar hoy delante de tu presencia, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor de la gloria, que esta palabra, Señor amado, que hoy das, Padre eterno, sea, Señor de la gloria, a cada corazón, a cada vida, Señor eterno, y que venga a ser esa semilla en nuestro ser, Señor amado, que fructifique en nuestros corazones y que vengamos a hacer esa buena tierra para la gloria de tu nombre, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos como tema la oración que Dios oye. Sabe que muchas veces venimos delante del Señor y pensamos de que podemos hacer lo que sea, lo que se nos venga. No, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando, dice por ejemplo esto: todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque hay cosas de las que sí podemos hacer, pero no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque nuestra relación con Dios, Dios nos demanda cierto grado de santidad, de comunión con Él, en la que venimos a estar en esta tierra, pero no podemos venir a hacer todo lo que el mundo hace, todo lo que está en esta tierra por hacer, porque muchas de las cosas que están acá en esta tierra le pertenecen al mundo. Y nosotros, dice la palabra, no somos de esta tierra, recuerde, no somos de este mundo, por lo tanto debemos de aprender a cuidarnos y la manera de hacerlo es a través de las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Y esto es lo que el Señor nos dice, para que vengamos delante de Él y que vengamos a orar y que vengamos a entrar en esa comunión con Él. Usted sabe claramente que vamos a necesitar la fe, ¿verdad? Así que es una base importante de la cual no vamos a tocar, pero vamos a tocar otras áreas hoy en esta hora. Vamos a pedirle que vaya al capítulo número 6 del libro de Mateo y versículo número 5. Dice la palabra del Señor: cuando ores, no hagas como los hipócritas. Mire, a quienes les encanta orar en público, en las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Ahora, está diciendo esto, oiga bien, le está diciendo esta indicación que no oremos como lo hacen los hipócritas. ¿Cuál es la indicación? ¿Cuáles son las características del que es hipócrita? El que es hipócrita está haciendo algo, pero está escondiéndolo. Está escondiendo una realidad. Está queriendo mostrar algo que no es. Y esto es una figura que se tipifica mucho cuando una persona, por ejemplo, usa una máscara. Porque no identifica su rostro real, sino que identifica un rostro que no es el que tiene. Ahora, cuando esto se da, dice la palabra, mire, dice: no ores como ellos, no ores como el hipócrita que está queriendo presentarse delante de Dios con una presentación que no tiene en su corazón. Entonces, es algo que debemos de evitar nosotros como hijos del Señor y que estamos caminando en esta tierra, pero que estamos aprendiendo de Él, porque eso es lo que acontece. Ahora, la palabra, el Señor mismo, acá, Jesucristo mismo, está enseñándonos y dice: no debemos de orar de esta manera. ¿Por qué? Porque sí podemos hacerlo. Mire, y aquí vamos a relatar lo que dice el apóstol Pablo. Todo lo podemos hacer, pero no todo conviene. ¿Por qué? Porque cuando dice esta parte el Señor, ¿puede orar una persona como oran los hipócritas? Sí, puede hacerlo, pero no conviene. ¿Por qué no conviene? Porque la respuesta de Dios no le va a venir a su vida. Muchas veces las personas oran al Señor y dicen: pero ¿por qué no tengo respuesta? Porque definitivamente algo puede estar fallando en su vida.
Y esto no es una censura. Por favor, entendamos esto, hermanos y hermanas, y aún amigos. Cuando el Señor habla a la vida de la persona de esta forma, no es para llevarle una censura y destruirle, no, es para llevarle capacitación a su vida y para que podamos venir a hacerlo mejor, no para que vengamos a destruirnos, no es un señalamiento en que vengan a decirle a alguien, no sirves, no es eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice, no lo hagas como los que tales cosas hacen. Porque si lo haces de esa manera, entonces lo que vas a venir a recibir es una recompensa que no es la que Dios tiene realmente de acuerdo a la oración. Ahora, dice que hay personas que vienen, escucha esta parte, quienes les encanta orar en público, o sea, que los miren. Les encanta orar en las esquinas de las calles. También exhibición, que sepan en la iglesia que oramos tantas horas, que sepan, claro, dentro de la congregación se tiene que planificar y que organizar la oración para que todos participen. Pero una cosa es que todos participen dentro de una congregación y otra cosa es que andemos hablando y andemos proclamando o haciendo alarde de lo que hacemos. Eso es algo de lo que no debemos de hacer, porque si lo hacemos de esa manera, quiere decir que hay una intención, y eso ahí es donde entra la parte de la hipocresía, porque quiere decir que hay una intención diferente a la que estamos haciendo. ¿Y cuál es esa intención? Exhibirnos. Queremos exhibirnos, queremos llevar una satisfacción al ego de la persona. Y cuando esa satisfacción viene a la persona, eso es la parte únicamente que va a recibir. No va a recibir respuesta de Dios alguna. Lo que va a recibir es únicamente, le digo, los halagos de la gente, los aplausos de las personas, los dichos de las personas. Qué bien lo haces, excelente, magistralmente. Es todo lo que va a recibir. De Dios no va a recibir nada. Entonces debemos de ir aprendiendo a llevar una educación en nuestra vida, porque cuando vamos llevando una educación a nuestra vida, vamos aprendiendo lo que la palabra del Señor dice para que nosotros hagamos y vengamos a obedecerla. Dice el versículo 7, cuando ores, no parlotees, dice esta versión. Cuando ores, no parlotees de manera interminable. Quiere decir de que no hablemos palabras vanas, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Yo creo que no necesitamos venir aquí a censurar religiones, pero usted que ha estado en otras religiones y sabe de lo que está hablando en este versículo la palabra del Señor, cuando dice que no vengamos a parlotear, no vengamos a recitar únicamente. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra allá en el Salmo? Oiga bien, y vamos a verlo, se relaciona acá en este momento. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 50 y versículo número 16, que se relaciona con el versículo que estamos leyendo ahorita, y dice 50:16, pero Dios dice a los perversos, ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Pues rechazan mi disciplina y mi enseñanza. Mire, cuando nosotros vemos esto, y venga hoy conmigo nuevamente al capítulo 6 y versículo 5, y dice la palabra, cuando ores no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, que es sinónimo de iglesia, donde todos pueden verles. Digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que solamente esa, lo que ellos están buscando. Y entonces acá es cuando dice el libro de los Salmos, y ustedes perversos, ¿por qué no únicamente toman mi palabra para recitarla? Mire, sin vivirla. Ahora, vamos al capítulo número 6 siempre y versículo 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable. Que comenzamos a repetir y a repetir únicamente palabras, pero sin tenerlas en el corazón. Cuando venimos delante del Señor, tenemos que tener una fórmula en nuestros conceptos. Tenemos que tener verdaderamente el propósito por el cual venimos a través de la oración, porque la oración es una arma importante.
La oración viene a ser verdaderamente un arma gloriosa con la que utilizamos la fe y venimos sin verle al Señor, venimos a declarar que Él existe y que nos va a responder. Entonces, la oración verdaderamente es, le digo, la comunión que tenemos con Dios. Pero tenemos que aprender a respetarla. Tenemos que tener los lineamientos que Dios pone en su palabra para que podamos venir delante del Señor con el respeto que Él se merece. Muchas veces venimos practicando la hipocresía. Si venimos a practicar la hipocresía, no vamos a ser escuchados. La palabra lo dice. Si venimos utilizando palabras vanas, tampoco vamos a ser escuchados. Porque no es repitiendo palabras únicamente. No es, y cuando vemos esto, no es que no vengamos a dedicar nuestro tiempo. A Dios le agrada que vengamos a tener comunión con Él. Que vengamos a tener esa comunión con Él delante de su presencia siempre. Pero con un corazón sincero, con un corazón humilde, con un corazón verdaderamente, claro, delante de Él. Pero no podemos venir cuando venimos a proponerle palabras, una repetición de expresión únicamente, pero sin tener verdaderamente nuestro corazón en las palabras que estamos hablando. No va a poder hacerse de esa forma. Recuérdese que cuando venimos delante del Señor en oración, no venimos compungiéndonos netamente por el pecado, sino que aunque si hemos cometido falta, venimos y pedimos perdón, pero venimos haciendo una serie de procesos en nuestra vida, en donde venimos haciendo una intercesión, venimos clamando, venimos orando, venimos declarando alabanza, adoración. Y esto, hermano, es todo un contenido que lo encontramos, por ejemplo, en la oración que el Señor nos ofrece, en la enseñanza de la oración que está más adelante, pero que no la vamos a ver el día de hoy. Hoy estamos viendo una fase diferente de lo que es también la oración y de qué manera tenemos que enfocar la oración. Tenemos que establecer la oración en el corazón para que venga a nuestra mente y de ahí a nuestros labios y se ofrezca una oración sincera, sin engaño, sin ninguna hipocresía, sino que venga hacia las necesidades que estamos planteando, hacia las áreas de las cuales estamos viendo, si hay áreas sociales, si hay áreas familiares o áreas personales. Es importante que vengamos y aportemos esa fase, ese proceso en el concepto de la oración, en donde lleve ese propósito importante para que obre el Señor en su misericordia y vengamos a tener una respuesta de lo que a Él le parece. Porque aquí, cuando presentamos la oración, no siempre la respuesta va a ser de acuerdo a lo que usted tenga en su corazón. Posiblemente la respuesta venga a ser, usted espera una respuesta positiva y Dios le dé una respuesta negativa. Y usted tiene que estar preparado para eso. ¿Por qué? Escuche este punto. Dios es un padre para nosotros, porque Él es nuestro hacedor. Así como un padre terrenal, la palabra también da esa ilustración. Dice, también tiene buenas cosas para sus hijos, pero también trae corrección a sus hijos. Y entonces dice la palabra del Señor hablando también, y dice, cuando el padre le detiene a sus hijos la vara, la disciplina, no los ama. Así también es Él con nosotros. Si Él nos vamos a venir a pedirle algo o a proponerle algo, oiga, y está bien formulado en el corazón y está sincero en tu corazón, pero estás teniendo falta de sabiduría porque no has llegado a practicar la sabiduría como debe de ser. Por lo tanto, estás teniendo un grado de dificultad en la presentación de la oración por la falta de sabiduría que estás siendo carente en tu vida. Por lo tanto, cuando eso se da, Dios también está obrando en misericordia y te va a traer la respuesta, y posiblemente la respuesta sea una respuesta negativa a la parte positiva que tú esperas. Ahora, ¿esperas eso? No. Entonces tienes que preparar también tu corazón para las respuestas que Dios trae. Y no solamente eso, sino también tienes que prepararte para el momento en el que Dios decida realizar la respuesta para ti, el tiempo. Muchas veces queremos que sea hoy mismo. Señor, respóndeme, pero respóndeme ahora, Señor. Mañana no me sirve. Y no es así. Dios te la va a dar mañana, porque Él sabe que para ti es mañana,
no hoy. Por lo tanto, todo esto es importante en nuestra vida. Ahora, vea lo que dice siempre el capítulo número 6. Y vamos a ver el versículo también número 6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre que es en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, también te recompensará, dice la palabra del Señor. Esto es algo importante. Técnicas y formas de las que tenemos que venir a tener. Nosotros tenemos que venir a tener una vida de comunión, de oración con el Señor, con nuestro Creador, constantemente. Dice el salmista, yo presento mi oración en la mañana, a mediodía, en la tarde. Quiere decir que hay una continuidad de búsqueda. Esto es algo ejemplar para nosotros, para que podamos venir a tomarlo y desarrollarlo de esa misma manera. Pero es importante que tengamos entonces la privacidad entre Dios y nosotros, para que no proclamemos más allá de lo que debemos de hacer, porque si lo hacemos corremos el riesgo de entrar a otras áreas de las que el Señor está diciendo que no hagamos, como las que ya estamos viendo o las que acabamos de ver. Importante para nosotros entonces que vemos que es necesario que tengamos una comunión con el Señor. Ahora que estamos viendo esta parte en las que el Señor dice, estas son las características de que debes de aprender a adiestrarte, a capacitarte. Es una fórmula y es una manera en que vengamos a tener una continuidad. Dice la palabra del Señor. Vamos ahora a ir a los Salmos. En el libro de los Salmos vamos a encontrar, el libro de los Salmos es algo glorioso, hermano. Yo le aconsejo que usted, si usted pueda leer el libro de los Salmos y los Proverbios de Eclesiastés continuamente. Usted mantenga una lectura y verá cómo se enriquece su vida, no solamente en la oración, sino en una diversidad de temas para que usted venga a ser realmente edificado en la vida en el Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo número 24, y en su verso número 3 en adelante, vamos a leer, y dice, entonces, cuando estamos hablando ahora de la oración, y estamos hablando de los errores, pero también de las maneras y de las formas en que debemos de aprender a venir delante del Señor, entonces, ¿quién puede venir a la oración? Dice acá el versículo 3 del capítulo 24, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Estará hablando físicamente o espiritualmente? Oiga, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Oiga, ahora quiero que vea este punto importante. Mire, no es el tema, pero quiero tocarlo para que lo vea en el Señor y vea lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 12 y versículo 22. Dice, en cambio ustedes han llegado, ¿a dónde? Dice, al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, aleluya, y al incontable miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Es ahí a donde nos hemos llegado nosotros, dice la palabra. Dice, ustedes han llegado ahora al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial. ¿Y cómo es que llegamos ahí si estamos en la tierra? A través de la oración, porque el Cristo de la gloria nos ha concedido, dice la palabra, que Él, para llegar ahí, Él rompió la cortina cuando Él muere y Él pasa como ese primer ser glorioso, como el sumo sacerdote, y nos abre el camino, dice la palabra en Hebreos, para ahora llegar al lugar santísimo de los cielos mismos. Y dice lo que acabamos de leer en Hebreos 12:22, y dice, ahora hemos llegado a la Jerusalén celestial, al monte Sión. Y ahora dice el versículo 24, versículo 3 del libro de los Salmos, ¿quién puede subir al monte del Señor? El monte del Señor que permanece no es el monte de Jerusalén en esta tierra, aunque es algo glorioso, pero el monte que permanece es el monte del reino de los cielos, que está en el trono mismo, en la presencia del Dios Altísimo. Es ahí a donde nosotros llegamos a través de la oración. Por eso es importante que tengamos, hermano, la capacidad que Dios dice que hagamos. Dios nos da el procedimiento
para que podamos venir y llegar al conocimiento de la palabra, para que a través del conocimiento de la palabra, que es Dios mismo, a través del conocimiento del Cordero de Dios, que recuerdes de que la palabra dice en el capítulo número 1, y hermano, estamos hablando del libro de Juan, dice la palabra que el verbo vino a hacerse carne, la palabra misma vino a hacerse carne. Entonces cuando usted y yo cumplimos la palabra, es Dios mismo en nosotros que nos está conduciendo. ¿Hacia dónde? Hacia los cielos mismos. Nos está conduciendo hacia su reino, hacia ese monte glorioso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo dice acá. El libro de los Salmos lo ha proclamado siempre. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el lugar santo? Aleluya. Oiga, el versículo número 4. Solo los de manos limpias. Solamente los de manos limpias, solamente los de un corazón puro pueden entrar a la presencia del Señor. Y la manera de hacerlo es a través de la oración, a través de la comunión. Por eso es que hablamos que la oración es una poderosa arma que el Señor le ha dado a su pueblo para poder comunicarnos con Él. Y cuando nos comunicamos con Él con manos limpias, con un corazón puro, Él también responde. Él también lo está haciendo. Y recuérdese que la palabra del Señor no muda, no cambia, es permanente para siempre. Dice la palabra en el libro de los Salmos también, capítulo 34, y en su versículo número 19, dice la palabra: la persona íntegra de manos limpias, de corazón puro, como lo dice el capítulo 24, la persona íntegra enfrentará muchas dificultades. Oiga, hermano y hermana, y aún amigos, que el Señor nos está diciendo que no enfrentaremos problemas. El Señor dice, enfrentaremos problemas, pero hay una diferencia. En todas las dificultades que enfrentemos, el Señor está contigo, te está ayudando, te está fortaleciendo y te ha dicho que te sacará adelante. Y aún si pueden llegar a matarte el cuerpo, no le harán daño a tu alma, y tu alma permanecerá con Él. Iremos con Él en victoria. El Señor está con su pueblo y eso el Señor lo cumple y lo cumplirá en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra en este versículo 34, 19, la persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llegará al rescate en cada ocasión. Cuando tú clames, hermano y hermana, cuando tú clames, pero tienes manos limpias, tienes un corazón puro, estás clamando, el Señor hará presencia, el Señor responderá. Y si tú necesitas una inmediatez en oración, seguramente el Señor te la dará. El Señor también te restaurará, el Señor te llevará a esa victoria. Aleluya. En cada ocasión, dice la palabra, Él te llevará y te estará dando la victoria. Alabado sea el Señor. Mire, solo los de manos limpias, los que tienen un corazón puro, que no rinden culto a ídolos y que nunca dicen mentiras. Aleluya. Mire, hermano, hay un nivel de exigencia. Hay condiciones de las que Dios pone como parámetros para que los que venimos a la oración vengamos a Él y que podamos ser escuchados. No es solamente de venir y orar en el gusto y en el placer que a nosotros nos parezca. Es que debemos de aprender a tener el respeto. Debemos de aprender a tener ese respeto delante del Señor. Y cuando venimos a tener el respeto delante del Señor, vamos a respetar su palabra. Y vamos a venir con la ordenanza de la palabra del Señor en nuestro corazón. ¿Y sabe qué es lo que acontece? Que cuando la palabra está en el corazón de la persona, no es gravoso, no es pesado, no es difícil cumplirla. Al contrario, queremos hacerlo. Nos satisface hacerlo. Nos llena de gozo estar cumpliendo la palabra. Y esto es importante para nosotros. Leo nuevamente el 4. Solo los de manos limpias y de corazón puro, que no rinden culto a los ídolos y que nunca dicen mentiras, ellos
recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Eso es lo que tenemos en esta tierra. Oiga, cuando el Señor le dice a Moisés, él está orando y el Señor le responde de una manera tan inmediata y le dice: anda, levántate, ¿qué estás haciendo postrado? Levántate, porque es el momento de actuar. Extiende tu mano y divide el mar. ¿Y qué es lo que hace él? Hacer lo que el Señor le dice en la respuesta de la oración. Cuando él está clamando y pidiendo: ¿qué hago? El Señor se levanta y le dice: haz esto. Y él viene y Moisés se levanta, extiende su mano y el mar se divide. Eso es una respuesta tan gloriosa, tan inmediata, hermano. Aleluya. Y cuando el Señor Jesucristo viene y cuando lo están arrestando, dice la palabra que Pedro saca su espada y hiere a una de las personas que lo van a arrestar. Y él le dice: ¿tú crees que mi Padre no tiene la potestad y el poder para enviarme 12 legiones de ángeles? Pues esta guerra, le dice, no es con armas. Por lo tanto, hermano, entonces la oración no es con espada, dice la palabra del Señor. La oración no es con el arma de esta tierra. La oración es con la armadura de Dios. Por eso es que, hermano y hermana, yo le invito a que lea, por ejemplo, porque no nos da tiempo. Lea, por favor, el capítulo número 6 del libro de Efesios. Y usted va a encontrar que habla de la armadura de Dios. En el capítulo 6, 18, usted va a encontrar cuando dice, pero también una parte importante. Y vea lo que dice. Vamos a ir ahí, hermano, por favor, y lo vamos a ver. Capítulo número 6 del libro de Efesios, en su versículo número 18. Y dice: oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta. Sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes y en todas partes de la tierra. Tenemos que tener una integración de áreas en la oración. No solamente que venga a pedir por usted, no solamente pedir por áreas, no. Tenemos que venir a formular toda una estructura de la oración y presentarla delante del Señor. Mantener la oración primeramente en todo momento. Mantenerse en alerta. Ser persistente en la oración para poder recibir los resultados. Mantener una oración por los creyentes mismos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, vemos la necesidad que realmente nosotros como hijos y como pueblo del Señor necesitamos tener una oración, pero con manos limpias, con un corazón puro. No teniéndolo, hermano, con un corazón contaminado a través de lo que el mundo dice y hace. Y haciendo lo que el mundo dice. Recuérdese que la palabra del Señor dice: si tú te constituyes en amigo del mundo, entonces también te constituyes en enemigo de Dios. Así que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, de lo que el mundo está haciendo. Porque si la palabra dice que no participemos, ni siquiera que las mencionemos, mencionarlas es una cosa y participar es otra. Y el Señor dice que ni siquiera las hablemos. Por lo tanto, cuide su vida, cuidémonos, hermano. Los tiempos son tan difíciles, tan duros, tan contaminantes, que nosotros no podemos permitirnos a nosotros mismos estar dando pasos falsos, dando, hermano, pasos simplemente porque lo vemos bonito o porque el placer se lo está pidiendo. Si la palabra del Señor no se lo está indicando, yo le aconsejo, no lo haga. Pero simplemente usted es libre de hacer lo que usted quiera hacer. Pero el consejo de la palabra está dado y usted es responsable. Todos, yo mismo, todos somos responsables del consejo de la palabra, porque el Señor en aquel día nos demandará todo lo que nos ha dado en cuanto al conocimiento. Así que, hermano, por favor, sigamos adelante, esforcémonos siempre, sigamos siempre esforzados y caminemos en la palabra del Señor y no desmaye, porque Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Recuerde, quiere decir una iglesia perfecta. Debemos de aprender a tener perfección. Así que vamos a orar. Padre glorioso, gracias. Señor amado, tu palabra ha sido dada. Tu palabra, Señor de la gloria, Señor eterno, sea la obra en cada una de nuestras vidas. Que sea, Señor amado, esa buena tierra en nuestros corazones y que vengamos, Señor de la gloria, a obrar en obediencia a lo que tú, Señor amado, nos das instrucción de acuerdo a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor amado. Amén. Amén.
Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Padre, enséñanos a orar en medio de tanta oscuridad. Padre, enséñanos a adorar